Comenzamos semana 6, sistema digestivo. Proceso de degradación de alimentos para que de esa manera los seres vivos puedan obtener sus nutrientes. Todos los seres vivos requieren nutrientes. En el caso de bacterias, simplemente absorben. En el caso de plantas, las plantas por sí mismas producen su propio alimento. No requieren de un sistema digestivo las plantas. En el caso de los hongos absorben directamente a través de las plantas o en algunas ocasiones este alimento no puede estar del todo degradado, no está del todo degradado y secretan enzimas para degradar esos alimentos, pero luego absorberlos. Absorción. Y en absorción es donde nos vamos a hablar nosotros de, por ejemplo, los llamados protozoarios. Las células, bacterias, protozoarios absorben alimentos. Pasan las bacterias, pasan los protozoarios como las amebas. Las amebas son un tipo de protozoarios. Característica principal, ser unicelulares. Todos los protozoarios son unicelulares, por si acaso. Los animales ya son pluricelulares. Bueno, ¿qué pasa por acá? Una ameba se está moviendo, se topa con el alimento que es una bacteria. ¿Qué sucede? Ocurre la fagocitosis, llamada también endocitosis. Es decir, esta bacteria va a ser atrapada en una membrana. A esto, recordemos, lo habíamos visto cuando hablamos del lisosoma, ¿cierto? A esto se le denominaba como fagosoma o se le denomina como vacuola digestiva. Es lo mismo. Vacuola digestiva es lo mismo que fagosoma, que es una pequeña membrana, una pequeña bolsa que tiene al alimento. Este se va a unir. ¿Con quién se une? Se une con un lisosoma primario, ¿cierto? Y ahí el lisosoma primario, a partir de las enzimas digestivas, se encarga de la degradación. Acá, en la digestión que ocurre en las células, digestión celular, obviamente, la organela principal son las lisosomas, quienes realizan dicho trabajo gracias a la presencia de enzimas. Van a degradarla y al degradar en este caso esta bacteria, lo que sirve, la bacteria se lo va a quedar, lo que no sirve lo va a botar. Eso es lo que pasa con los individuos unicelulares. Ahora, hablando netamente de animales, todos son pluricelulares, pero la digestión de los animales podemos clasificarla en dos tipos: digestión intracelular. Este es un tipo de digestión intracelular porque lo que está ocurriendo en las células se está degradando el alimento. Y digestión extracelular. Cuando es fuera de una célula, suele darse en los casos en el que se da en una cavidad. En una cavidad o en una parte exterior, pero fuera de una célula. Cuando es así, se le habla de extracelular. Intracelular es cuando se da dentro de una célula, ¿cierto? Bueno, digestión intracelular, hemos dicho, ¿no? En los unicelulares. En animales se da en las esponjas de mar. Las esponjas de mar están dentro de un grupo denominado poríferos, y es que el reino animal se clasifica en filos. Bueno, uno de esos filos son los poríferos, los cuales albergan a las esponjas de mar. ¿Estas cómo se alimentan? Estas se alimentan a partir de un grupo de células, por ejemplo, llamado coanocitos. ¿Qué hacen los coanocitos? Los coanocitos se encargan de que el alimento ingrese. Se encargan del ingreso del agua en realidad. Ingreso del agua. Las esponjas de mar no se mueven, están ahí en el fondo del mar pegado a una roca. El agua va a ingresar, ¿cómo? Gracias a los coanocitos, que mediante sus flagelos permiten el ingreso. Puede que el agua que ingrese no traiga nada o puede que traiga partículas que son alimento, como fitoplancton o gozoplancton. El guanocito igual permite el ingreso, permite el ingreso. Y a partir de ese ingreso es donde está justo pegado a un guanocito. ¿Quién se encarga? Un amebocito, perdón. Y el amebocito se encarga de transportar nutrientes. Transporta
alimento. ¿Transporta dónde? Los transporta al resto de células. ¿Para qué? Para que cada célula se encargue de degradar el alimento. Y es que todas las células requieren alimento, ¿no? Bueno, cada célula se hará cargo de obtener los nutrientes. Cada célula hará la digestión. Y eso es digestión intracelular. La digestión ocurre en las células. Acá no hay ninguna cavidad, acá no hay ningún sistema digestivo en las esponjas de mar. Las hidras pertenecen al grupo de los nidarios, mientras que acá la planaria pertenece al grupo de los platelmintos. Platelmintos. ¿Qué es lo que sucede acá? Comenzando acá, tanto nidarios como platelmintos tienen digestión intra y extracelular. El alimento va a ingresar, una parte va a ser degradado extracelularmente y el resto va a ser degradado intracelularmente. Es así como ocurre. Primero a nivel extracelular y luego a nivel intracelular. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Los nidarios son individuos acuáticos también. Están las hidras de mar, están las medusas. Ingresa el agua, ingresa el alimento. ¿A dónde? A una cavidad. ¿Cómo se denomina esta cavidad? Donde ocurre donde va a ocurrir la digestión extracelular. Esa cavidad se denomina celenterón. Celenterón. Así es como se llama. Ingresa el alimento. ¿Va a ocurrir la digestión completa? No. Solo se digiere parcialmente el alimento. Luego, eso va a ser absorbido. ¿Por quién va a ser absorbido? Va a ser absorbido por los amebocitos. ¿Para qué? Para que se encarguen de la digestión. Acá hay digestión extracelular y luego los amebocitos se van a encargar de la digestión interna o digestión intracelular, para que luego sea repartido a todas las células. Eso es lo que va a pasar. Primero extracelular, ¿dónde? En el celenterón. Y luego intracelular, ¿dónde? En los amebocitos. Eso es lo que pasa con los nidarios. Luego vamos a tener en las planarias algo similar, pero acá ya hay la presencia de algo llamado tubo digestivo. Es decir, las planarias al menos cuentan con una faringe llamada evaginable. Evaginable porque está fuera del organismo, por eso se le llama evaginable. Bueno, en la entrada de la faringe está la boca y ahí es donde ingresa el alimento. Acá ya hablamos de la presencia de boca, faringe. Va a ingresar el alimento y luego va a pasar a los intestinos, donde se va a digerir el alimento y luego se va a absorber. Se digiere y se absorbe el alimento en lo que son los intestinos. Esto, ¿dónde ocurre? Acá también va a ocurrir la digestión extracelular, donde en los intestinos y luego va a haber un grupo de células que se van a encargar de la digestión intracelular. O sea, primero ocurre la digestión extracelular y luego los alimentos terminan de degradarse completamente en las células. Hay una digestión intracelular. Por más que haya intestinos, ocurre así. Extra y luego intra. Eso ocurre en ambos casos. Acá se debe señalar lo siguiente, y es que así como clasificamos el tipo de digestión, también se puede clasificar el tipo de sistema digestivo. ¿Los poríferos tienen un sistema digestivo? No. ¿Estos tienen un sistema digestivo? Tampoco. ¿Las planarias tienen un sistema digestivo? Sí. Porque hay faringe, hay intestinos, hay una boca. Acá ya hay un sistema digestivo. Y el sistema digestivo de las planarias es denominado sistema digestivo incompleto. Digestivo incompleto.
¿Y qué significa que tenga el sistema digestivo incompleto? Que solamente hay la presencia de un orificio. ¿Cómo así? Cuando hay la presencia de un sistema digestivo, tiene que haber un lugar por donde entre los alimentos, ¿cierto? En este caso es la boca, se le llama boca. Ingresan los alimentos a través de la faringe y luego de ello va a pasar a los intestinos y se degrada totalmente. No hay un ingreso de alimentos, pero el alimento que ingresa al sistema digestivo no se va a consumir todo, o sea, todo no va a servir. Por ahí puede haber glúcidos, proteínas y sí, eso sirve, pero hay cosas que no van a servir y lo que no sirve se bota y ahí es donde se da la excreción. Ahora, ¿qué pasa en los individuos que tienen un sistema digestivo incompleto? Que la excreción se da por el mismo lugar por donde ingresa el alimento. En otras palabras, en la planaria, por la boca ingresa el alimento y por la boca van a salir los desechos. Hay un solo orificio, por eso se dice que tiene un sistema digestivo incompleto. Acá la planaria, el platelminto son los únicos ejemplos, por si acaso, porque el resto de animales que veremos, todos tendrán un sistema digestivo completo, extracelular, netamente extracelular y también completo. La única excepción es la planaria. Acá que se debe recalcar algo, por ejemplo. Entre los platelmintos hay uno que puede ser conocido que es la tenia, que es un parásito. Un parásito que tiene la particularidad de no tener sistema digestivo, no tener sistema digestivo. Y es que como es un parásito, vive dentro de los intestinos, ya sea de una persona o de lo que puede ser un animal, de cualquier animal, ya no requiere de un sistema digestivo. ¿Cómo obtiene los nutrientes entonces? Simplemente lo absorbe. Como tiene casa gratis, como tiene alimento gratis, no requiere un sistema digestivo y solamente absorbe y absorbe. Eso es lo que pasa con las tenias. Las tenias pertenecen al grupo de los platelmintos. Bien, hasta acá está todo ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué era vaginable? Está afuera, está externamente, ¿no? No se encuentra dentro del organismo, sino que se encuentra fuera del organismo. Como se le dice, está medio salido, como se le suele decir, ¿no? Se encuentra en Ok, la parte profesor. exterior del organismo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Sigamos, pero ahora todos los individuos que se van a describir van a tener una digestión netamente extracelular y como les mencioné, van a tener un sistema digestivo completo. Lombriz de tierra. Las lombrices de tierra se encuentran en el grupo de los anélidos. Anélidos. ¿Cómo sabemos que tiene un sistema digestivo completo? Debido a la presencia de boca y debido a la presencia de algo llamado ano. Por la boca es por donde van a ingresar los alimentos y por el ano por donde van a salir los desechos. Esto de acá, esta estructura larga por donde va a recorrer todo el alimento, eso se le llama tubo digestivo. Es un término que se va a usar mucho. Este es el tubo digestivo. Boca, ingreso alimento, pasa por la faringe, pasa por el esófago. Acá en el esófago nosotros nos vamos a topar con algo llamado glándulas calcíferas. Glándulas calcíferas. Y es que, ¿qué ocurre? Los anélidos, su dieta es comer materia muerta con exceso de calcio. Es así que necesitan botar ese exceso de calcio. Y gracias a quién lo hacen a las glándulas calcíferas, le ayudan a botar ese exceso de calcio. Hay algo llamado buche, hay algo llamado molleja y algo llamado intestino. Son términos que observaremos a lo largo de otros sistemas digestivos.
pero que tienen una sola definición. El buche está asociado con almacenar comida, almacenar alimento. A almacenar alimento. ¿Y qué es lo que sucede? El alimento puede pasar, pero no todo va a ser digerido inmediatamente, sino que a través del buche se almacena y luego poco a poco va liberando para que eso sea digerido. El buche se encarga de eso, de almacenar alimento. Lo mismo va a pasar con las aves. Molleja. ¿De qué se encarga la molleja? La molleja se encarga de la digestión mecánica. Y es que, ¿qué sucede? Hay dos tipos de digestiones, la digestión mecánica y la digestión química. ¿Qué es la digestión mecánica? La digestión mecánica es triturar. Triturar, cortar, despedazar, eso es digestión mecánica. Que como esto está recubierto por músculos, esos músculos se van a mover de tal manera que van a cortar el alimento cada vez en trozos más pequeños. Por el otro lado está la digestión química. ¿Cuál es la diferencia con digestión química? Que en la digestión química participan enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? Las enzimas cortan, pero cortan enlaces moleculares, ¿cierto? Si hay proteínas, van a encargarse de cortar enlaces peptídicos. Lo mismo enlaces fosfodiéster, ácidos nucleicos, etcétera. Las enzimas cortan. Cuando participan las enzimas, se hablan de que hay una digestión química. Bien. Y ahora, intestino. ¿Cuál suele ser la función del intestino? La función del intestino suele ser la absorción. Absorción de nutrientes. Pero en algunos casos también ocurre o sigue ocurriendo la digestión. Así que vamos a poner absorción y digestión. Por ejemplo, nosotros en nuestro intestino delgado va a seguir ocurriendo la digestión, pero después se va a ocurrir la absorción. Los nutrientes se tienen que absorber, se absorben totalmente. Bien. El siguiente es el caracol. El caracol pertenece al grupo de los moluscos. Moluscos. Los moluscos tienen la presencia o se caracterizan sobre todo por la presencia de rádula. ¿Qué es la rádula? La rádula es una lengua con dientes quitinosos. Una lengua con dientes quitinosos. ¿Qué hace? Corta el alimento. Mientras ingresa, la rádula se encarga de cortar, de ir cortando el alimento así en trozos cada vez más pequeños. Y es que acá encontramos la boca, esófago, vamos a encontrar un buche también, pero un estómago. Y luego intestinos, hepatopáncreas. Y bueno, el hepatopáncreas va a cumplir las funciones del hígado y el páncreas, por ejemplo, y que son glándulas que participan también en la digestión y que observaremos más adelante cuáles son las funciones del hígado y el páncreas en la digestión. Hepatopáncreas, hepato significa hígado, cumple ambas funciones. La rádula, por si acaso, está en los moluscos, excepto bivalvos. ¿Y qué es un bivalvo? Un bivalvo es un tipo de molusco. Se caracteriza por tener dos valvas, es decir, en los mejillones, en los choros, las ostras, las conchas de abanico, en todos ellos no presentan rádula. Bien. Digestión en insectos. ¿En insectos en qué lo vamos a encontrar? Insectos los encontramos en el grupo de artrópodos. Artrópodos, el cual
Su sistema digestivo encontramos lo mismo. La gran diferencia que acá el tubo digestivo, todo esto, a todo esto de acá se le denomina intestino. A todo se le denomina intestino. Y se divide así en su sistema digestivo en lo siguiente: intestino anterior, medio y posterior. Así es como terminan dividiéndolo al sistema digestivo de los insectos. Equinodermos, equinodermos nosotros vamos a ver hay dos ejemplares principales. ¿Cuáles? Las estrellas de mar, que es el de la imagen. Y también vamos a encontrar lo que es el erizo de mar. El erizo de mar. Entre ellos, ¿cuál es lo más distintivo de su sistema digestivo? Bueno, el erizo de mar va a tener algo llamado linterna de Aristóteles. Linterna de Aristóteles, la cual tiene la función de triturar el alimento. Bien, esto respecto a la digestión en invertebrados. ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, ¿qué es una bivalva? Los bivalvos son un tipo de moluscos, los que tienen dos valvas, por ejemplo, las ostras, los mejillones, las conchas de abanico, los choros, todos esos pertenecen al grupo de los bivalvos. Ellos se caracterizan por no tener rádula. Ok, profesor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Dejamos a los invertebrados y ahora vamos a pasar a los vertebrados. Reptiles, aves y mamíferos. Acá vamos a encontrar un tubo digestivo más desarrollado, que como vemos se adapta a la forma del organismo, ¿no? En el caso de las serpientes, bastante alargados, un estómago alargado, un intestino bastante alargado también. ¿Y eso por qué? Y es que las serpientes, como no hay dientes, no hay digestión mecánica. ¿Qué es lo que ocurre? La serpiente se traga entero a la presa. Y al tragársela entero, a lo largo del tubo digestivo como que está a cargo de músculos, mediante los músculos poco a poco va triturándolo, para que en el estómago se triture y como se traga entero al individuo toma mucho tiempo. La serpiente tiene una digestión bastante lenta. Los colmillos no son dientes, los colmillos le sirven para secretar cierta sustancia llamada veneno y de esa manera inquietar al individuo, paralizar al individuo y así comerlo poco a poco, porque la serpiente se toma su tiempo para comer y también se toma su tiempo para digerir. Acá lo más resaltante es la presencia de esto de acá, cloaca, tanto en reptiles y tanto en aves. Cloaca. ¿Por qué se le llama cloaca? ¿Por qué no se le llama ano, como habíamos visto en los otros invertebrados? Y esto es porque acá la cloaca tiene tanto una función excretora, excretora porque a partir de ello se va a eliminar las heces y también la orina, y aparte tiene una función copulativa. Por eso se le llama cloaca, porque sirve para estas dos funciones, para excreción y para copular. Eso pasa con quienes, pasa con los reptiles, pasa con las aves también. Con ellos ocurre eso. En digestión de aves, bueno, en las aves hay la presencia de un pico, ¿no? Que puede ser muy moldeable. Hay gran variedad de picos. El alimento ingresa. Faringe, esófago y bueno, como el alimento va a ingresar también directamente, tiene que ser degradado poco a poco. Es por eso la presencia de un buche en donde se va a almacenar el alimento y así pueda ser digerido poco a poco.
¿Dónde se digiere el alimento? Y acá el estómago de las aves se divide en dos cámaras, proventrículo y molleja. La molleja que está asociado, ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, está asociado a la digestión mecánica, mientras que el proventrículo está asociado a la digestión química, es decir, liberación de ácido clorhídrico, liberación de enzimas, eso va a ocurrir en el proventrículo. Hay presencia de hígado, hay presencia de páncreas, en el intestino ocurre la absorción y los ciegos son parte del intestino donde ocurre la digestión, donde continúa la digestión. Al final, todo lo que no sirve, lo que no se absorbe, se bota por la cloaca. Pasamos a mamíferos. Los mamíferos podemos clasificarlos en herbívoros y carnívoros, ¿no? Bueno, los herbívoros se clasifican en rumiantes y no rumiantes. ¿Cómo distinguir a los rumiantes? Debido a que los rumiantes cuentan con cuernos o astas también como se le llaman, como es el caso de quienes, como es el caso de los ciervos que tienen astas, como es el caso de las vacas también, como es el caso de las jirafas que tienen pequeñas astas. Y también encontramos acá a las ovejas. Ciervos, vacas, jirafas, ovejas como ejemplos son los rumiantes. ¿Por qué se caracterizan los rumiantes? Por un fenómeno denominado rumia. Y la rumia es comer bueno, masticar con la boca, pasa al estómago y regresa a la boca. Eso es la llamada rumia. Y eso lo hacen los rumiantes, debido a que su estómago es bastante complejo. Se suele decir que los rumiantes tienen cuatro estómagos, pero es más exacto decir que se caracterizan por tener un estómago tetralocular. ¿Qué significa tetralocular? Que tiene cuatro cámaras. Estómago tiene cuatro cámaras. El estómago de los rumiantes tiene cuatro cámaras, cuatro partes. ¿Cómo comienza eso? Todo comienza en la vaca al comer pasto, mastica. Mastica y mastica. Tiene dientes, ¿no? Dientes de herbívora. Va a masticar todo lo que pueda. Y esto a lo largo del estómago, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a lo que es el rumen. Al rumen es donde llega primero. Luego de llegar al rumen, pasa a lo que es el retículo redecilla. Y en el retículo y redecilla van a encontrarse bacterias. Bacterias que degradan celulosa. ¿Qué es lo que pasa con los herbívoros? Tienen que hacer algo con respecto a la celulosa, porque la celulosa es el material más abundante de las plantas, ¿no? Y los herbívoros se centran en degradar plantas. Nosotros, por ejemplo, degradamos celulosa parcialmente, pero no del todo. Es por eso que nos dicen que consumamos vegetales cuando no queremos subir de peso, porque los vegetales solo obtenemos algunas cosas, el resto lo eliminamos, lo terminamos excretando. Bueno, los herbívoros dependen netamente de los vegetales. Es así que se adaptaron y ocurrió un tipo de sistema que se encargue de aprovechar al máximo los vegetales. Y eso pasa con los rumiantes, porque primero se mastica la comida, luego se encarga de eliminar la celulosa. Eso pasa en el decía retículo. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Luego de decía retículo,
regresa a la boca. Regresa a la boca. Y luego de eso va a pasar al omaso. Y luego pasa al abomazo o cuajar. El abomazo o cuajar es el denominado verdadero estómago. Verdadero estómago. ¿Por qué se le llama verdadero estómago? No sé si... ¿Por qué se le llama verdadero estómago al abomazo o cuajar? Porque ahí es donde se dan todas las reacciones químicas para degradar completamente el alimento. En la redecilla o retículo solo degradamos celulosa. Ya en el abomazo o cuajar es donde se va a degradar todo. Para que así los nutrientes pasen a la sangre, ¿no? A través del intestino. Esto es entonces digestión en rumiantes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Quedó claro esa parte? Profesor, ¿qué era el omaso? El omaso se encarga de, es uno de los estómagos, bueno, es una de las cámaras, se encarga de absorber agua. El alimento regresa, ¿no? Regresa a la boca y luego otra vez va a retornar al estómago. ¿Dónde? En el omaso. Se absorbe agua, luego al abomazo, donde se va ya a degradar todo lo que se pueda, ¿no? Por eso se le dice verdadero estómago. ¿Y el rumen qué era? La panza o rumen va a recibir nada más, va a recibir el alimento y luego de eso va a pasarlo a la redecilla o retículo. Ok, profesor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Hablamos de lo que es el sistema digestivo humano. ¿Qué contamos? El sistema digestivo está conformado por ¿cuál? Está conformado por el tubo digestivo, el cual conforma ¿qué cosa? Está conformado por la boca, está conformada por faringe también, bueno, acá lo ponen directamente el esófago, luego se va al estómago, luego pasamos por el intestino delgado, luego pasamos por el intestino grueso. En el intestino grueso hay una parte terminal, ¿no? La cual termina siendo el recto y luego el ano, el recto, que termina siendo precisamente esa parte terminal del intestino grueso y luego a la apertura que termina siendo el ano, por donde se botan todos los desechos. Ese es el tubo digestivo, pero el sistema digestivo no solo está conformado por ello, también está conformado por las llamadas glándulas anexas. Glándulas anexas. En el cual tenemos a las glándulas salivales, secreción de saliva, al hígado, secreción de bilis, a la vesícula biliar, quien va a secretar bilis también al intestino delgado, y al páncreas, quien va a secretar el jugo pancreático. Ellos no forman parte del tubo digestivo, pero son glándulas importantes para el proceso de digestión. Acá tenemos a lo que es el apéndice, y el apéndice tiene un rol en el sistema inmune. Rol en el sistema inmune. Ahí es donde participa. Y en realidad es que el apéndice puede tener una función, pero no es esencial para nosotros. Ha dejado de serlo. Es por eso que cuando el apéndice por X razones se inflama, el doctor médico termina tomando la decisión de extirparlo. Ante una apendicitis se suele extirpar el apéndice para que no haya problemas. Y es que el apéndice alberga bacterias. Y me podrán decir, pero eso no es malo. No, de hecho esas bacterias nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmune. Por eso dicen que tiene un rol o una importancia en el sistema inmune el apéndice. Ayuda en ello. Pero si se tiene que eliminar el apéndice, se lo hace. No, no es una función esencial.
Respecto a ello, respecto a los elementos del sistema digestivo, hay una serie de términos, ¿no? Como es el caso de la ingestión. ¿Qué es ingestión? Ingestión es el acto de ingerir el alimento, ¿no? Ingerir el alimento a partir de la cavidad bucal. Digestión, cuando te hablan de degradar. Cuando te hablan de degradar, cortar cada vez más pequeño, sea químico, de manera mecánica o de manera química, eso es digestión. No es que la digestión solamente se dé en el estómago, ojo, la digestión comienza en la boca, con los dientes, con la saliva. Luego el esófago y la faringe solo sirven para que pase la comida hasta lo que es el estómago, donde va a continuar la digestión. Y en el intestino delgado, en el duodeno, es donde finaliza la digestión. Absorción, ya sabemos qué es, se absorben, ¿qué cosa? Los nutrientes, lo que nos sirve se absorbe, ¿no? Se absorbe y se lo deposita en la sangre. Esto está a cargo de los intestinos. El delgado se centra en absorber material orgánico, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, por ejemplo, mientras que el grueso se centra en la absorción de agua, sales minerales. Finalmente está la egestión. ¿Y la egestión qué es eso? Es excreción, no es eliminar, excretar. Excretar, ¿ok? Eso respecto a es como un panorama de lo que es el sistema digestivo. Ahora entraremos a mayor detalle. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, comenzamos con lo que es la cavidad bucal, la entrada de los alimentos. Ahí encontramos los labios, el paladar, lo cual se encarga de separar la cavidad bucal de las fosas nasales. Eso está separado por el paladar. La lengua, los dientes, las glándulas salivales. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Comenzamos con lo que es la lengua. La función de la lengua es la siguiente. Primero, tiene un rol en el habla. En el habla, en la fonación también. Tiene un rol en el habla, en la fonación, se encarga del movimiento de las cuerdas vocales que se encuentra en la laringe, ¿no? Pero si no hay lengua, no podríamos hablar. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro rol de la lengua? Rol en el gusto, en el sentido del gusto, sentido del gusto. Y el sentido del gusto está a cargo de las papilas, ¿no? De las famosas papilas, para sentir los sabores. Eso lo veremos a mayor detalle cuando hablemos acerca de los sentidos. Y luego de eso, nosotros también vamos a tener un rol en la deglución. Es decir, llega el alimento a nuestra boca. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Se mastica y todo eso, se pasa a saliva y luego el alimento tiene que pasar a lo que es el esófago. Bueno, la lengua ayuda en ello. A través de los movimientos de la lengua, el alimento pasa a lo que es la faringe, perdón, faringe y luego esófago. Eso es deglución. La lengua ayuda, pero ¿significa que una persona sin lengua no puede deglucir? Sí, lo hace, pero es un poco más difícil. Rol en la deglución. Esa es su importancia en el sistema digestivo. Cabe recalcar acá que la lengua es un músculo, está conformado por tejido muscular. Es tejido muscular liso, perdón, estriado. Tejido muscular estriado. Estriado esquelético. Y es que nosotros somos capaces de controlar los movimientos de la lengua, ¿no? Es por eso que se dice que es estriado esquelético.
Bien, esa es la lengua. Pasamos a la siguiente. Los dientes. Estructura dental. Dientes. ¿Qué hacen los dientes? Digestión mecánica, ¿no? Porque cortan, trituran, desgarran, todo ello. Acá vamos a tener entonces, vamos a poner digestión mecánica. En la boca se la de digestión. Si es mecánica, a cargo de los dientes. Algo clave, ¿no? Respecto a la dentición temporal se refiere a los llamados dientes de leche, en los dientes que presentan los niños, y en este caso el número es 20. Luego aparece la dentición permanente, la cual es la dentición que vamos a tener por toda la vida. ¿Estos cuántos son? Estos son 32. 20 y 32. Veamos entonces. Hay cuatro tipos de dientes, ¿no? Molares, premolares, caninos y incisivos. Vamos a poner acá los caninos. En total, ¿cuántos caninos vamos a tener? Dos arriba, dos abajo, cuatro caninos. Cuatro caninos. La función de los caninos, ¿cuál es? Desgarrar. Los caninos son dientes muy asociados a lo que termina siendo los animales carnívoros y nosotros comemos carne, hemos comido siempre carne. Ahora la carne que comemos es bastante cocida, por eso los caninos son menos pronunciados, pero si viéramos los caninos de nuestra misma especie, pero hace miles de años, hace decenas de miles de años, probablemente los caninos hayan sido más pronunciados y ni imaginar antes de que se descubriera el fuego, mucho más pronunciados todavía, porque eran necesarios para desgarrar la carne. Cualquier animal que sea carnívoro va a requerir caninos. Claro, hay algo más evolucionado, más desarrollado que terminan siendo los colmillos, que también presentan los animales que son carnívoros. Luego están los incisivos. Incisivos, los dientes planares, los dientes que cortan. Tenemos cuatro arriba, cuatro abajo, los dientes del medio, ¿no? Ocho. ¿Cuál es la función de los incisivos? Cortar, cortar. Luego los premolares, perdón. Los premolares, ¿cuántos premolares nosotros tenemos? Cuatro arriba, cuatro abajo, ocho. Y los molares, que tenemos 12. El diente conocido como tercer molar es el famoso diente llamado muela de juicio. Muela de juicio, el cual es totalmente opcional. A algunos les sale, a algunos no. Y es que era bastante importante hace mucho tiempo, pero ahora ya no lo es. Por eso no es fundamental su presencia en nuestra dentadura. El tercer molar es la muela de juicio, entonces. Los premolares y los molares, ¿qué es lo que hacen? Estos trituran. Moler y triturar. Esa es su función. Moler y triturar. Muelen y trituran, muelen y trituran. Esa termina siendo la función. Y es un tipo de, los molares y premolares son tipo de dientes asociados a los herbívoros. ¿Por qué? Para los vegetales, para las hojas, no se requieren caninos. Incisivos, sí, podrías cortar, pero lo que más requieres es molares y premolares, porque son dientes de cara cuya cara es cuadrada. Por lo tanto, van a chocar y terminan moliendo y aplastando las hojas. Es que por más que sean hojas, es algo difícil de degradar. Es por eso que los herbívoros, los mamíferos herbívoros, se caracterizan por la presencia de molares y premolares. Acá, entre los dientes, hay que resaltar lo siguiente. Estos dientes van a estar unidos
nosotros quizá hemos pasado por lo que es un dolor de diente y eso es debido a la presencia de nervios, presencia de vasos sanguíneos, es que le hemos visto sangrar también. Y es que el diente, en base a capas, podemos dividirlo en tres: esmalte, dentina y pulpa. ¿Qué es el esmalte? El esmalte es una capa dura, es la capa más dura del diente, en realidad de todos los tejidos de nuestro cuerpo, es el que es que el mayor dureza tiene. ¿Por qué? Por la presencia de minerales. Por la presencia de minerales. No hay células en el esmalte, es todo minerales, es fosfato, es fósforo, es calcio, es flúor también. Nos protege, es por eso que cuando nosotros masticamos algo no hay problema, no hay sensibilidad. ¿Por qué habría sensibilidad en los dientes cuando el esmalte deja de protegernos? ¿Y eso cuando pasa? Cuando hay caries. Ahí sí es donde podríamos sentir sensibilidad. ¿Por qué? Porque debajo del esmalte es donde encontramos la dentina y en la dentina ya hay nervios que van a contactar con el cerebro. Y ya debajo de la dentina, no mucho, está la pulpa. Y en la pulpa vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar vasos sanguíneos, pero sobre todo vamos a encontrar un grupo de células llamada odontoblastos. ¿De qué se encargan los odontoblastos? De secretar la dentina. Los odontoblastos secretan la dentina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay tres capas, ¿no? Esmalte, dentina y pulpa. En condiciones normales no debería sentir nada con los dientes. Si estos chocan con algo frío, si chocan con algo caliente, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a sentir la llamado dientes sensibles o el llamado tener sensibilidad en los dientes? Eso es porque el esmalte ha sido dañado y ahora está chocando con la dentina. El helado que puedes estar comiendo está chocando con la dentina. Y ahí es donde ya vas a sentir y va a ser dolor, va a ser doloroso, porque hay demasiados nervios conectados con los dientes. La destrucción del esmalte está a cargo de las bacterias, algo llamado caries. Destruyen el esmalte, pasa a la dentina y en la dentina ya es donde se siente dolor. Y cuando el dolor es demasiado fuerte y aún no hay recién decide ir al dentista. Y es que, ¿qué pasa? La bacteria ha pasado a la dentina y está haciendo hueco en nuestro diente. No sabemos si solo la dentina o ha logrado entrar hasta la pulpa. Y es que hay dientes que tienen hueco y ya se hace una endodoncia y se salva el diente. Pero hay otros que están demasiado picados que lo más recomendable es extirpar ese diente. Y estos son dientes permanentes, dientes de adulto, ya no van a volver a crecer en donde se siente mayor dolor, incluso en el dolor de diente, termina siendo en el llamado tercer molar o en la muela de juicio. ¿Por qué? Porque acá hemos dicho que todos los dientes están asociados a varios nervios, ¿no? Bueno, en el caso particular de la muela de juicio, que es el diente que está más al extremo de todos, los nervios chocan mucho con lo que son los nervios del oído. Es por eso que cuando hay caries en la muela de juicio, va a haber dolor de oído porque los nervios chocan y uno ni siquiera va a distinguir si es la muela de juicio o el dolor de oído. Es bastante doloroso la infección de una muela de juicio porque hay demasiados nervios con los que termina chocando. Es así que los dentistas, cuando ven una infección o una caries en la muela de juicio, deciden extirparlo. Es lo más recomendable extirparlo, porque como está más al fondo de la boca, como que es difícil hacer una endodoncia. Y aparte, como que algunos lo tienen y otros no, lo mejor es extirparlo. Bien, eso es lo que pasa con el tercer molar o muela de juicio. Finalmente tenemos a las glándulas salivales, las cuales son un grupo de tres: parótida, sublingual y submandibular, que se encargan de la secreción de saliva. Entre estas, la submandibular es la que logra secretar más saliva. La saliva cuando se secreta, la saliva se secreta cuando masticamos. La saliva se secreta también cuando olemos algo, no necesariamente tenemos que masticar.
Olemos algo que nos resulta agradable y se empieza a secretar saliva. Puede ser una comida, por ejemplo, y nuestro cuerpo lo va a asociar a que estamos a punto de comer y secreta saliva. Así también cuando pensamos en algo se secreta saliva. Es por eso que tenemos hasta tres glándulas, ¿no? Sublingual, submandibular y parótida. Entre estas, que se encargan de la secreción de saliva, la saliva va a tener tres componentes. Uno de ellos es la mucina, otro de ellos es la alfa amilasa o llamada también tialina, y la otra termina siendo ¿cuál? La lisosima. ¿Qué ocurre acá entonces? La lisosima, ¿para qué sirve la lisosima? La lisosima sirve para degradar la pared celular. ¿Pared celular de qué? ¿De vegetales? No, pared celular de bacterias. Y es que la saliva tiene un rol inmunológico también, de tal manera que si pueden ingresar bacterias al tracto digestivo, antes de que ingresen, la saliva se encarga de eliminarlo. ¿A través de quién? A través de la lisosima. La alfa amilasa, ¿qué es lo que hace la alfa amilasa? Se encarga de degradar el almidón. Almidón, ¿a qué lo degrada? Lo degrada a maltosa. Eso es lo que hace la alfa-amilasa, degrada almidón a maltosa. Ya posteriormente la maltosa es degradada, ¿no? Pero por ahora el almidón lo degrada hasta maltosa. Bien. Y finalmente la mucina. La mucina tiene un rol inmunológico. Se encarga de protegernos de que no cualquier cosa ingrese a lo que es el tracto digestivo. Bien. Esos son los componentes principales de la saliva. Mucina, alfamilasa, tialina y lisosima. Claro, otro componente principal suele ser el agua, ¿no? Obviamente, el agua va a ser un componente principal. El agua y las sales minerales también va a ser un componente principal de la saliva. Ok, ¿hasta acá alguna duda o consulta? Profesor, la glándula parótida y la glándula sublingual tienen algo de especial. Glándula parótida, la ubicación, más que todo, más que nada, la ubicación. La sublingual, en base al movimiento de la lengua, va a ir liberando saliva. La submandibular, en base al movimiento de la mandíbula, va a ir liberando saliva. Y la parótida, que es la glándula más grande, libera saliva en cuanto a, por ejemplo, el olor o el pensamiento. Ahí es donde libera saliva. Eso también son cosas particulares de esas tres glándulas. Profesor. Pero entre todas ellas, las que más libera saliva, y es que suele darse en la alimentación, es la glándula submandibular, porque al masticar es donde se secreta mayor cantidad de saliva, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Faringe, esófago. Hemos dicho, ¿no? La cavidad bucal está conectada a la faringe, pero la cavidad bucal, vean, solamente está separado por las fosas nasales por el paladar. La fosa nasal está conectada también a la faringe, pero eso es para el sistema respiratorio. Fosa nasal, faringe, laringe. En lo que es sistema digestivo es cavidad bucal, faringe, esófago. ¿Cómo hace la comida para no pasar a la laringe, por ejemplo? Si pasaría la comida por la laringe, nos atoraríamos constantemente y podríamos morir incluso.
Es debido a un cartílago llamado epiglotis, la cual se va a cerrar. Y al cerrarse, evita que la comida pase a la laringe. Tapa la laringe y así todo pasa al esófago. Una vez pasa al esófago, el esófago está recubierto por tejido muscular. Tejido muscular. Aparte de tejido muscular, también tejido epitelial, ¿no? Pero acá es fundamental el tejido muscular, pared muscular del esófago, la cual es tejido muscular liso, por si acaso. Tejido muscular liso. Y esto no solo va a recubrir el esófago, va a recubrir el estómago, va a recubrir lo que es intestino delgado, grueso, hasta el final. Va a estar recubierto por tejido muscular liso, que recordemos recubre las vísceras, y precisamente son ellos, vísceras. Entonces, ¿cuál es la función acá? Y es que no es que la comida pase de la faringe al esófago y por mera gravedad caiga hasta el estómago. No es así. Nosotros podríamos estar de cabeza e ingerimos alimento y el alimento de igual manera puede llegar hasta el estómago. ¿Eso por qué? Porque el esófago, el tejido muscular liso, va a realizar una serie de acciones. Esas acciones son movimientos y esos movimientos de contracción se denominan movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos, a lo cual se llama peristaltismo. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Es el movimiento del tubo digestivo para que avance la comida. No es que simplemente la comida caiga y ya está. Por si acaso, en la boca, en la cavidad bucal, lo que se forma, la comida que se va a masticar, que va a estar envuelta en saliva, todo eso se le denomina bolo alimenticio. El bolo alimenticio va a ser formada en la boca. Y luego va a pasar a la faringe y posteriormente al esófago, donde los movimientos peristálticos ayudan a que la comida avance, ¿no? Poco a poco vaya avanzando y lo empuja hasta llegar al estómago. En el estómago van a seguir dándose este tipo de movimientos, ya que tiene que empujarlo ahora hacia el intestino delgado. Y en el intestino delgado lo mismo, va a empujarlo hasta el intestino grueso. Y ahí lo mismo, va a empujar y todo lo que no se logre absorber va a ser eliminado como desecho. Bien, esa es la función del peristaltismo. Entonces, el movimiento de la comida, lo que se esté degradando a lo largo del tubo digestivo. En lo que referimos al estómago, el estómago es la cavidad donde va a continuar la digestión. Recordemos que en la cavidad bucal empezó la digestión, bueno, va a continuar en el estómago. En el esófago, la faringe es solamente para que avance la comida, pero en el estómago es donde ocurre la digestión. El estómago está conformado por cuatro capas. De hecho, todo el tubo digestivo está conformado por cuatro capas. El esófago también, intestino delgado, grueso también. Pero acá nos vamos a centrar sobre todo en estómago e intestino delgado. ¿Cuáles son las cuatro capas? La mucosa, la capa que más se expone en la cavidad, la submucosa, la muscular y la serosa. Entre la mucosa vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar tejido epitelial, que es lo más externo, es tejido epitelial. Recordemos que estómago y esófago, por ejemplo, y cavidad bucal, faringe, están conformadas por epitelio, epitelio estratificado no queratinizado. Eso es en estómago, eso es en esófago, en cavidad bucal. En cambio, cuando avancemos a intestino delgado, intestino grueso, ellos están formados por lo que es el epitelio simple cilíndrico. ¿Ok? Entonces, en el estómago, en la mucosa, vamos a encontrar esto, el epitelio. Luego, submucosa, ¿qué es? Submucosa es una capa que en realidad está compuesta por tejido conectivo. Hay tejido muscular. ¿Qué tejido muscular será? Es lo mismo, ¿no? Es tejido muscular liso. Y la capa serosa es tejido conectivo también.
En lo que son las células de la mucosa, nosotros vamos a en lo que es la capa mucosa, perdón, nosotros vamos a encontrar las células. ¿A qué células encontramos en la capa mucosa? Por ejemplo, encontramos a las células mucosas. ¿Y por qué se encargan de eso? ¿Por qué se llaman así? Porque se encargan de secretar moco. Moco. El estómago va a estar cubierto, va a estar protegido por una capa de moco, porque es necesario ello, ya que acaba de ocurrir algo que puede dañar el estómago. Luego tenemos a las células G. G de gastrina, que se encargan de secretar esto, llamado gastrina. ¿Qué es la gastrina? La gastrina es una hormona que va a generar una determinada acción. Luego tenemos a las células principales, la cual se encarga de la secreción de pexinógeno, una enzima, pero que está inactiva. El pexinógeno está inactivo. Inactivo el pexinógeno. Pexinógeno no funciona. Vamos a ver cómo lo hacen funcionar. Y luego las células parietales, donde vamos a encontrar que producen ácido clorhídrico y van a producir factor intrínseco de Castle. Factor intrínseco de Castle. ¿Para qué sirve el factor intrínseco de Castle? Su función es la siguiente. Absorción de vitamina B12. De vitamina B12. La vitamina B12 lo van a producir un grupo de bacterias. Bueno, la vitamina se produce, pero ahora así nada más no se absorbe. Se requiere el factor intrínseco de Castle y de eso se encargan de producir las células parietales. Bien, ahora, cómo están relacionados todos estos componentes? Vamos a mencionar la relación de de la gastrina, del pepsinógeno y del ácido clorhídrico. Todo comienza con las células G, que se van a encargar de la liberación de gastrina. Voy a poner otro color. Se va a liberar lo que es la gastrina. Y la gastrina es una hormona. Por lo tanto, las hormonas tienen como función dar órdenes a la célula. ¿A quién va a dar orden la gastrina? A un grupo de células llamadas células parietales. Células parietales. ¿Y cuál es la función de esas células parietales? Va a secretar HCl. Entonces la gastrina lo que hace es estimular células parietales. ¿Para qué estimula? Para que así las células parietales produzcan más HCl. Produzcan HCl. La gastrina le da la orden a la célula parietal que produzca HCl. ¿Y por qué es importante el HCl? Porque el HCl va a generar un ambiente ácido. Acá lo voy a poner de otro color para no confundir. Genera un ambiente ácido. Ese es uno. Y lo otro va a ser activar al pepsinógeno. Al pepsinógeno. El HCl activa al pepsinógeno. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Al pepsinógeno. Como pepsinógeno no hace nada, no actúa, no cumple ninguna función, no hace nada. Pero este pepsinógeno va a convertirse en pepsina y ahí sí puede actuar. Ahí sí actúa el pepsinógeno. ¿Cuál es el rol de la pepsina? ¿Para qué sirve la pepsina que sí puede actuar? Su función va a ser degradar proteínas. Degradar proteínas. Es así que se da esta reacción en cadena que comienza con con las células G produciendo gastrina. La gastrina va a estimular a las células parietales, estas producen ácido clorhídrico
Y el ácido clorhídrico va a encargarse de activar al pepsinógeno, convirtiendo la pepsina, y de esa manera se degraden las proteínas. Ese es el tipo de digestión que ocurre en el estómago. Así que, por si acaso, el HCl más la pepsina, vamos a poner HCl más pepsina, que es secretado por las células del estómago. Esas células se encuentran, por si acaso, en la capa mucosa. Esto conforma el llamado jugo gástrico. Jugo gástrico. Cada vez que nosotros comamos algo se va a generar el jugo gástrico, pero nuestro cuerpo se adapta tanto que incluso va a activarse a la hora que comemos. Y es que nosotros tenemos un horario y nuestro cuerpo tiene un horario, mejor dicho, de tal manera que si desayunamos no sé, a las 8 de la mañana, cada día a las 8 de la mañana se va a generar este proceso, se va a secretar el jugo gástrico. ¿Y qué pasa si un día no desayunamos a las 8 de la mañana, sino simplemente no desayunamos? Entonces ya no se secreta se secreta, perdón, el jugo gástrico y ya un día no pasa nada, pero pasa otro día y otro día desayunamos a las 9 y otro a las 11 y otro no desayunamos, nuestro cuerpo se confunde y empieza a secretar y no hay alimento que pueda degradar. Cuando ocurre eso, el jugo gástrico va a empezar a degradar, ¿qué cosa? Va a empezar a degradar la capa de moco que protege nuestro estómago, ¿no? Ya que el jugo de gástrico es algo ácido, va a degradar la capa de moco poco a poco hasta que cuando lo degrade bastante, va a empezar a chocar con la capa mucosa. Y la capa mucosa son células. Va a empezar a dañar las células y ahí es donde se van generando las primeras úlceras gástricas debido al daño que provocó el jugo gástrico. ¿Por qué? Por no comer a nuestra hora. Y eso suele dar muy a menudo. Es así que cada vez que una persona con úlcera gástrica come algo, va a sentir un poco de dolor. Porque va a producirse jugo gástrico y va a seguir dañando dicha úlcera. Ahora, si se sigue con eso, es ahí donde se produce la gastritis. Y si se sigue sin ningún tipo de cuidado, puede llegar incluso hasta que se desarrolle el cáncer del estómago. Así que hay que tener cuidado con ello. Bien, hasta acá alguna pregunta. Ok, pasaré a la siguiente diapositiva. Hígado y vesícula biliar, parte de las glándulas anexas junto con el páncreas, ¿cierto? ¿Qué hace el hígado? ¿Cuál es su función principal? El hígado se encarga de la síntesis de bilis. Síntesis de bilis. Y la vesícula biliar se encarga de almacenar bilis. Almacenar bilis. El hígado es quien sintetiza la bilis y la vesícula biliar la almacena. Ojo con ello, ya que podemos ver vesícula biliar, bueno, esa sintetiza la bilis. No, quien lo sintetiza es el hígado. ¿A partir de qué? A partir del colesterol. La vesícula biliar almacena la bilis y luego lo secreta al duodeno y la secreta al duodeno. ¿Cuál es la función de la bilis? La bilis, entonces, a partir de la vesícula biliar va a pasar al duodeno. Acá ya nosotros estamos hablando de la digestión, pero no en el estómago, sino en el intestino delgado. ¿En qué parte va a ocurrir? Va a ocurrir en el duodeno. Es la parte más pequeña del intestino delgado. Ahí es donde va a ocurrir la digestión ya final, ¿no? Se va a secretar la bilis ahí. ¿Cuál es la función de la bilis? La bilis se va a encargar de un proceso llamado
Emulsificación de lípidos. Emulsificación de lípidos. ¿Y qué es ese proceso? ¿Qué es emulsificación de lípidos? Bueno, hay algo, los lípidos no se van a tratar de igual manera que proteínas o glúcidos. ¿Por qué? Porque los lípidos son hidrofóbicos. Es así que nosotros consumimos grasa, por ejemplo, aceites. Estos pasan al estómago y ¿qué va a pasar? No pueden ser degradados, son aceites, son grasas. Y aparte, por ser esa naturaleza de grasas, es que se terminan juntando, formando grandes esferas, porque la grasa no interactúa con otra cosa que no sea lípido. Es así que se juntan, interactúan entre sí y se forman grandes esferas de lípidos. ¿Qué sucede? Las enzimas que son responsables de degradarlo no pueden hacer nada. Esta es una enzima, no puede actuar sobre esta gota grande lipídica. Y ahí es donde ocurre el proceso de emulsificación, el cual, ¿qué hace? La emulsificación no es degradar lípidos por si acaso, sino es volver esta gota grande en gotas cada vez más pequeñas. Y esas gotas pequeñas, llamadas micelas, esas sí pueden ser capaces de degradar por las enzimas. Esa es la función fundamental de la bilis. Ayuda a la degradación de lípidos. Si no hubiese bilis, los lípidos no se pudieran degradar. La bilis ayuda en ese proceso. Por otro lado, tenemos el páncreas. El páncreas que hemos determinado como una glándula mixta, porque tiene una parte endocrina, la cual se encarga de la síntesis de hormonas, insulina y glucagón, y una parte exocrina, en la cual se van a secretar, ¿qué cosa? Se va a secretar el jugo pancreático. Y el jugo pancreático está a cargo de esto de acá. NaHCO3 es bicarbonato. Y carbonato de sodio. Mientras que en las enzimas digestivas vamos a encontrar, por ejemplo, a la lipasa pancreática. Lipasa pancreática. Vamos a encontrar también a la tripsina. Y vamos a encontrar, por ejemplo, también a la quimiotripsina. Quimiotripsina. ¿Qué son esas? Esas son enzimas digestivas. Lipasa pancreática, sencillo, ¿no? Que se encarga de degradar lípidos. Los lípidos que están acá emulsificados van a ser degradados por la lipasa pancreática. Mientras que tripsina y quimiotripsina se encarga de degradar proteínas. Lo mismo que la pepsina, ¿no? Que también degrada proteínas. Bueno, estos también. Degradar proteínas. Tanto enzimas como bicarbonato de sodio forman parte del llamado jugo pancreático. Pancreático. El bicarbonato de sodio, ¿cuál es su función? La función del bicarbonato de sodio es neutralizar. Neutralizar la acidez. ¿La acidez de quién? La acidez del quimo. ¿Y qué es el quimo? El quimo es todo lo que del estómago pasó al intestino delgado. A eso se le llama quimo. Al comienzo era bolo alimenticio, ¿cierto? Llega al estómago, se lo mezcla con el jugo gástrico y ahí se desarrolla el llamado quimo. Y en el jugo gástrico había ácido clorhídrico, ¿no? Así que el quimo va a ser ácido, lo cual es útil para que participe la pepsina, por ejemplo. Ahora, en el intestino delgado no se requiere un ambiente ácido, sino se requiere, por el contrario, un ambiente básico, un ambiente alcalino. Y es por eso que se secreta bicarbonato de sodio, para que elimine dicha acidez. Y así se forme el denominado quilo, el cual se caracteriza ¿por qué? Por ser alcalino. ¿Qué es alcalino? Lo contrario a ácido.
y así puedan funcionar las enzimas acá mencionadas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Por eso me pregunta, Dime. ¿qué es el glucagón? El glucagón es una hormona que realiza la acción contraria de la insulina. La insulina, por ejemplo, busca reducir el azúcar en la sangre, ¿cierto? Bueno, el glucagón busca aumentar el azúcar en la sangre. Siempre debe haber azúcar en la sangre, pero ni mucho ni poco. De eso se encarga esas dos hormonas. Ok, por eso. Ok, paso entonces a la siguiente diapositiva. Intestino delgado. Intestino delgado, ¿cuál es su función? La digestión final, ¿no? En el duodeno es donde se da la digestión final. Digestión final. Y es en el yeyuno e ilio donde se da la mayor parte de de la absorción de nutrientes. Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, la mayoría de ellos va a ser absorbido por estos dos. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esto, en los intestinos? Los intestinos no son tuberías, o sea que se extienden así. Eso no ocurre con los intestinos. Los intestinos van a conformarse de la siguiente manera. Así. Y acá lo mismo. Así. Esto es lo que vamos a encontrar en los intestinos, a lo largo de los intestinos. Bueno, a cada uno de estos cerritos se le conoce como vellosidades. Vellosidad. A lo largo de todo el intestino que logra medir hasta 7 metros, lo denominamos vellosidad. ¿Y la vellosidad para qué sirve? ¿Para qué es vellosidad? Porque no es algo continuo como lo de arriba. ¿Por qué se conforma así? Esto es fundamental para aumentar el área de absorción. El área de absorción. Absorción. Y si aumentas el área de absorción, absorbes más. Y eso es lo que busca este tipo de forma del intestino, ya que acá hay una menor longitud que acá, a pesar de que abarquen lo mismo. Acá hay una mayor área por donde podría absorber. Para eso son las vellosidades. Y en las vellosidades hay una serie, a lo largo de una vellosidad hay una serie de pelitos, que son los cilios. Y bueno, a esos cada uno de ellos se les llama microvellosidades. Ahora, está conformado por células. Esas células, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de enterocitos. El término entero está asociado a lo que es el sistema digestivo. Perdón, sistema digestivo no, intestino. Entero significa intestino. Por eso que cuando tengas una enfermedad asociada con el intestino, utilizarán el término entero. Bien. Ahora, entre cada vellosidad hay una especie de superficie cóncava, una especie de hueco. Bueno, a ese hueco se le conoce como cripta. Ahora veremos el nombre completo. A lo largo de ellos hay células, células que se van a dedicar a absorber y cada vellosidad está asociada, ¿no? A lo que son arterias, a lo que son venas. ¿Por qué? Porque todo lo que se absorba inmediatamente va a pasar a la sangre y ahí es donde se va a transportar todo al resto de células del cuerpo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, intestino delgado. Acá, al igual que el estómago, va a estar conformada por cuatro capas. La capa mucosa, creo que está por acá, donde es muscular, serosa, mucosa, no lo señala, creo. No, no lo señala. Bueno, de todas maneras, esto de acá es la capa mucosa. Capa mucosa. Luego
También va a encontrar la capa submucosa, la cual termina siendo esta de acá. Esta es la capa submucosa. La capa muscular, que es esta de acá, recordemos tejido muscular liso, y la capa serosa. Serosa y submucosa son tejido conectivo, ¿no? La capa mucosa tiene una parte de tejido epitelial. ¿Qué epitelio tiene los intestinos? Epitelio simple cilíndrico. Veamos la primera capa mucosa. Hemos dicho, ¿no? Está conformada por vellosidades y entre cada vellosidad hay una especie de superficie cóncava. ¿Cómo se llama esa superficie? Se llama criptas. Cripta de Lieberkühn. Así es como se llama dicha superficie. Entre cada vellosidad hay una cripta de Lieberkühn. Ahora, en la cripta de Lieberkühn hay células. Células que se encargan de distintas funciones, como el caso de las células de Paneth, por ejemplo, que secreta lisosima. Hemos dicho la lisosima sirve para degradar pared celular de bacterias, y es que si las bacterias llegan hasta acá, logran sobrevivir. La lisosima, de todas maneras, del jugo intestinal se encarga de eliminar ello. Células enteroendocrinas. ¿Por qué? Porque se encargan de secretar hormonas. El término endocrino está asociado a la hormona. Células en copa secretan mucus para proteger los intestinos. Y las microvellosidades, los enterocitos, en realidad acá el nombre es enterocito, terminar secretando lo que es el jugo intestinal, ¿no? Parte del jugo intestinal. Intestinal. Lo cual está a cargo de qué o por qué está conformado. Está conformada por enzimas. ¿Qué enzimas? La sacarasa, por ejemplo. ¿Y qué será la sacarasa? Es una enzima que degrada sacarosa. La lactasa, una enzima que degrada lactosa. Y la maltasa, una enzima que degrada maltosa. Así, por ejemplo, recordemos a la alfa-amilasa de la saliva. Se encarga de degradar almidón, ¿cierto? Pero lo lleva solamente hasta maltosa. Luego la maltosa va a recorrer todo el tracto digestivo, va a llegar hasta el intestino delgado y ahí recién, gracias al jugo intestinal que presenta maltasa, la maltosa va a ser degradada en dos glucosas. Bien. A continuación, describiremos cuáles son las funciones de estas hormonas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Intestino delgado, absorción, ¿no? Su función principal, aunque también hay digestión. Hormonas gastrointestinales. ¿Por qué gastrointestinales? Gastro hace referencia a estómago. Y en el estómago se produce una hormona llamada gastrina, la cual lo produce, no olvidemos, las células G. La secretina va a ser producida por el intestino delgado, la colecistoquinina también, intestino delgado, y el péptido inhibidor gástrico o GIP también el intestino delgado. ¿Cuáles son las funciones? La gastrina, recordemos, actúa sobre unas células, las cuales son las células parietales. Células parietales. ¿Cuál es la orden que da la gastrina a las células parietales? Que se genere ácido clorhídrico. La secretina va a actuar sobre las células, un grupo de células del páncreas. ¿Cuál va a ser la orden? Que se genere bicarbonato de sodio, para que así se neutralice la acidez del quimo. La colecistoquinina también actúa sobre el páncreas, ¿pero para qué? Para que se secreten o para que se generen las enzimas digestivas. Digestivas. Y el péptido inhibidor gástrico, ¿de qué se encarga? De detener la peristalsis, inhibir
inhibir los movimientos peristálticos. De eso se encarga el péptido inhibidor gástrico, de que se detenga la peristalsis. Bien, esas son las funciones entonces de estas hormonas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a lo que es intestino grueso. Y el intestino grueso, hay digestión, no, es netamente absorción, pero absorción de materia inorgánica, es decir, agua y sales minerales. Solo se va a absorber agua y sales minerales. Es por eso que es mucho más corto que el intestino delgado. Agua, sales minerales. ¿Qué pasa con lo que no logra absorberse? Se excreta, se elimina totalmente, ¿no? A través del recto. El ciego es el límite o lo que conecta intestino delgado con intestino grueso. Conecta intestino delgado con intestino grueso. Claro, forma parte del intestino grueso, ¿no? Pero es lo que los termina conectando. El intestino grueso también se le denomina colon. Colon. Por eso hablan colon ascendente, transverso, sigmoideo. Colon es su otro nombre. Aparte de ello, ¿qué podemos encontrar en el intestino grueso? Y acá el intestino grueso igual tiene las cuatro capas: mucosa, submuscular, perdón, submucosa, muscular y serosa, tiene las cuatro capas. Igual está conectado a vasos sanguíneos porque el agua y sales minerales que se absorban pasan a la sangre. Acá también nosotros nos vamos a topar con algo llamado microbiota. Y es que en el intestino grueso habitan bacterias. Pero ¿cómo? ¿No es que el sistema digestivo nos ayudaba a impedir que las bacterias ingresen? No, estas bacterias que habitan en el intestino grueso habitaron siempre ahí, desde nuestro nacimiento. Incluso antes de nuestro nacimiento ya están esas bacterias en el intestino grueso. A esas bacterias se les llama microbiota. También se le conoce como flora bacteriana, pero entre muchas comillas, porque está mal llamado decirle flora bacteriana, porque no son flores. Le pusieron ese nombre porque pensaron que eran algún tipo de plantas, pero no es así. Pero igual si lo ven por algún texto, flora bacteriana. Y bueno, es que seguramente habrán escuchado comerciales donde se hable de la estimulación de la microbiota o flora bacteriana, y es que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque se encargan de la síntesis de vitaminas. ¿Qué vitamina? La vitamina K y la vitamina B12. También podemos encontrar el alimento, la vitamina B12, pero estas bacterias se encargan de la síntesis de tales, ¿no? De esas vitaminas como tal, las cuales son importantes para nosotros. Y es que es una especie de simbiosis. Las bacterias nos dan las vitaminas y nosotros ¿qué le damos a cambio? Les damos alimento, porque por ahí puede que la cosa que a nosotros no nos sirva, no necesariamente se va a excretar, sino llega hasta las bacterias y les sirva como alimento. Otro, le damos un ambiente donde vivir, donde no es necesario que compitan con nadie. Y las bacterias en su lugar nos dan vitaminas y aparte nos ayudan a protegernos. ¿De qué? De otras bacterias. Y es que como no quieren que otro grupo de bacterias habite en el intestino, las van a eliminar, van a buscar eliminarlas. Es así que esta microbiota también tiene un rol, un papel inmunológico, eliminando a cualquier otra bacteria que no pertenezca a su grupo. Bien, esas sí que son bastante importantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, ¿y qué pasa? ¿Y puede suceder que estas bacterias se sigan reproduciendo, o sea, cuando se alimentan se sigan reproduciendo, reproduciendo a tal punto que va a afectar al organismo? Es que sí, es válida la pregunta, solo que como han estado, no es que recientemente han aparecido, ¿no? Han evolucionado con nosotros y han evolucionado de tal manera que ya todo es un ambiente que está totalmente en equilibrio. O sea, se reproducen, sí, van a nacer varias, pero se van a morir también.
Está totalmente equilibrado. No es que reciban muchos nutrientes. Y como evolucionan junto con nosotros, han tenido tanto tiempo para que todo se equilibre, o sea, tanto su comportamiento como el nuestro, y así podamos convivir en armonía, ¿no? Es producto de la evolución ello. Es que desde hace probablemente, no se sabe desde hace cuánto, pero desde la aparición de la misma especie es que las propias las bacterias han estado ahí. Y eso ha llevado a que podamos sintonizar bastante bien sin ningún inconveniente. Ok, por eso. Bien, pasaré entonces a la siguiente diapositiva. Ok, este es simplemente un resumen de lo que es el sistema digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Acá sí está completo. Y por ahí, si se les olvida alguna parte, este es un buen resumen de qué ocurre en cada una de de los componentes del sistema digestivo, ¿no? Acá sí esto es algo nuevo porque se habla de la absorción. La absorción, ¿dónde comienza? La absorción comienza en el intestino delgado. En el duodeno hay digestión, pero también pueden ir absorbiéndose ciertas sustancias, como estos de acá, ¿no? El hierro, el calcio y el magnesio, por ejemplo, en el duodeno. La gran mayoría, ¿dónde va a ocurrir? Entre el yeyuno y el ilion es donde se va a absorber la gran mayoría de sustancias. El colon, el colon que se va a absorber? Se va a absorber la vitamina K. ¿Por qué la vitamina K en el colon o intestino grueso? Porque en el intestino grueso es donde se produce, ¿no? Ahora, si se produce vitamina B12 también en el intestino grueso se encarga de absorber la vitamina B12. Esta es la vitamina B12, por ejemplo, que podemos adquirir del alimento, pero si nuestras bacterias lo producen, entonces en el mismo intestino grueso es donde se termina absorbiendo. Al final, lo que no se absorbe, ya sabemos, ¿no? Se termina eliminando. Pasamos ya a la última diapositiva. Y la última diapositiva es acerca de vitaminas. Vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles. Pueden ser muchas, pueden confundirnos. Una manera para recordar es que las liposolubles, por ejemplo, es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Y esto forma una palabra que no tiene significado, pero que podemos recordarla. ADEC. Liposolubles, ADEC, y recordamos las cuatro vitaminas. El resto son hidrosolubles y es la vitamina C y las Bs, ¿no? La vitamina beta, B1, 2, 3, etcétera. Sencillo para recordar cuál es cuál. ADEC, liposolubles, el resto hidrosolubles. Si son liposolubles, lo encontraremos por ahí en grasas, lo encontraremos no necesariamente en líquidos. Vitamina A, función, ¿con qué va a estar relacionada la vitamina A? La vitamina A va a estar relacionada con la vista. Y por eso se le dice retinol, que es su segundo nombre, porque está asociada con la función de la retina. Y la retina es parte importante de la vista. Si no se consume vitamina A, la vista es mala, se desarrolla mal, hay enfermedades relacionadas con la vista. Por eso que si alguna vez les han dicho que coman zanahoria, que es bueno para la vista, eso es porque la zanahoria tiene vitamina A. Es el principal componente que tiene vitamina A, la zanahoria. Vitamina D. ¿Con qué está relacionada la vitamina D? Con el calcio, con la absorción del calcio. La vitamina D favorece la absorción de calcio. Siendo así, ¿buena para qué? Buena para los huesos, sobre todo, ¿no? Quienes requieren calcio. Se le llama también colecalciferol. Colicalciferol, ¿no? Ese es su otro nombre. Las personas que no consumen vitamina D, pescado, huevo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El calcio puede consumir bastante calcio, pero ese calcio no se va a absorber. ¿Hacia dónde? Hacia los huesos. Y eso lleva a que la persona tenga raquitismo, por ejemplo. Vitamina E, tocoferol, está relacionada con la fertilidad. Aunque no está claro si eso se cumple en humanos, pero en muchos animales que no consumen vitamina E se ha encontrado que no son fértiles. Se desconoce si esto es así para humanos, pero de todas maneras recuerden esa palabra, ¿no? Vitamina E, fertilidad. Vitamina K. Vitamina K va a estar asociado a la coagulación.
¿Qué es la coagulación? La coagulación evita que perdamos sangre, ¿no? Detiene las hemorragias. ¿Qué pasa si hay carencia de vitamina K? Entonces va a haber una tendencia a hemorragias. ¿Ok? Vitamina K, coagulación. Respecto a los de acá, vitamina C es la síntesis de colágeno. Síntesis de colágeno. Y el colágeno es fundamental para la composición de la piel. Si hay falta de vitamina C, entonces va a producir ¿qué cosa? Va a producir escorbuto, que es una enfermedad donde la piel se termina pelando y era muy habitual en la antigüedad. Tiamina asociada al metabolismo. En realidad todas estas de acá, todas las vitaminas B van a estar asociadas al metabolismo, excepto quizá la cobalamina, ya que la cobalamina está asociada a la eritropoyesis. ¿Y qué es la eritropoyesis? La, la formación de glóbulos rojos, formación de eritrocitos. Si no hay vitamina B12, los eritrocitos van a ser menos, los eritrocitos son fundamentales para el transporte de oxígeno y se da una enfermedad llamada anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Ácido fólico, formación del sistema nervioso, algo fundamental para las mujeres embarazadas. Sistema nervioso, para un desarrollo correcto del sistema nervioso. Biotina, esto va a estar relacionado con metabolismo. El ácido pantoténico, lo mismo, va a estar relacionada con el metabolismo. La tiamina va a estar relacionada con algo llamado descarboxilación. Reacciones metabólicas asociadas ¿a qué? Asociadas al CO2. CO2. Riboflavina, esto es más conocido porque va a estar asociado al FAT-H2. Si no hay riboflavina, no hay FAT-H2. Y niacina va a estar relacionado a otra molécula conocida, la cual es la NADH. Favorece la formación de NADH. Bien, esto es entonces vitaminas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Cuál Dime. diferencia entre anemia y anemia perniciosa? ¿O es lo mismo? Anemia perniciosa es un tipo de anemia. Es que la anemia en realidad se le dice a cualquier afección en la cual no se pueda transportar oxígeno correctamente. Por ejemplo, la anemia general, como se le conoce, es la falta de hierro, ¿no? Cuando no comes, no te dicen, come bien porque si no te va a dar anemia. ¿Y eso por qué? Porque no estás ingiriendo hierro. Y si no hay hierro, no se forma hemoglobina. Por lo tanto, no se transporta el suficiente oxígeno. Acá la consecuencia va a ser la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la causa. Acá no es por la hemoglobina, acá es porque no se está produciendo suficientes glóbulos rojos. O sea, la misma consecuencia, pero causas diferentes. Uno es por la falta de hierro, acá es por la falta de glóbulos rojos. Ok, por eso. Bien, entonces finalizamos la clase con esa diapositiva. Vamos a darle entonces las claves de las preguntas. Aunque la verdad estas preguntas estaban sencillas. A ver, ¿cuál es la respuesta en la uno? Te habla cuál es la organela que degrada pequeñas fracciones en una Mm, célula. La C. Claro, el lisosoma, ¿no? La uno es la C.
Ahora en la 2 te dice organismos heterótrofos que obtienen nutrientes de tres formas distintas, saprófitos, parásitos y mutualistas. ¿Cuáles son los organismos saprófitos? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la respuesta en la 2? Saprófitos, recordemos, son los hongos. También pueden ser parásitos. En la 2 la respuesta es la A. A ver, en la 3. La 3 es sencilla. ¿Qué sistema se encarga de dicho proceso? La B. Claro, sistema digestivo. Veamos la 4. A ver, una vez dentro de nuestro organismo, los alimentos son convertidos en trozos más pequeños seguidamente. Son degradados en pequeñas moléculas por acción de las enzimas digestivas. En ese sentido, se hace referencia respectivamente a... ¿Cuál es la respuesta en la 4? La C. Claro, digestión mecánica y química. Muy bien. En la 5, la planaria. ¿Qué característica era relacionada con la planaria? ¿Cuál es la respuesta en la 5? La C. Hace un sistema digestivo incompleto. Muy bien. La 6. Organismo cuyos nutrientes quedan atrapados cuando el agua pasa a través de esos cuanocitos. La palabra clave acá es cuanocitos, no son las esponjas de mar. Y las esponjas de mar tienen una digestión intracelular. En la 6 la respuesta es la E. Veamos la 7. Las aves ingieren el alimento por el pico, pasando luego al esófago, se humedece y se almacena. ¿Dónde se almacena? En el buche, ¿cierto? Sin ser procesado. En el buche solo se almacena, no se digiere para nada. El alimento pasa al estómago donde participa en la degradación de proteínas. Quien degrada proteínas es la pepsina. Lo hemos relacionado netamente con el sistema digestivo humano, pero en aves también se puede encontrar. En la 7 la respuesta es la D. En la 8 te dice que los hongos se nutren secretando enzimas digestivas para digerir al alimento externamente. ¿Cómo se le llama cuando se digiere al alimento externamente? ¿Cuál es la respuesta en la 8? La C. La C, digestión extracelular. Muy bien. Vamos la 9. Estos organismos poseen glándulas calcíferas que liberan carbonato de calcio para eliminar el exceso de calcio en el cuerpo. Esto es una pregunta particular, ¿no? Te habla de ciertas características, la cual corresponde a la lombriz de tierra. En la 9 la respuesta es la D. En la 10 te dice, para alimentarse, los caracoles utilizan un órgano presente en la mayoría de los moluscos y único en el reino animal. Consiste en una banda elástica que corre sobre un núcleo de cartílago y está armada con una gran cantidad de dientes de quitina. ¿Cómo se denomina este órgano? ¿Cuál es la respuesta en la 10? Rádula. Exacto, rádula. La 10 es la E. La 11, la división del tubo digestivo en tres regiones funcionales, anterior, medio y posterior. Es característico de, ¿recuerdan? ¿A quién le corresponde ello? Insectos. Exacto, insectos, muy bien. La 12, el bolo alimenticio se forma en la cavidad bucal y pasa al esófago. Luego es mezclado con el ácido clorhídrico y pepsina y avanza por medio de los movimientos peristálticos mientras es mezclado con las secreciones biliares, pancreáticas y duodenal al nivel de... ¿Cuál es la respuesta en la 12?
Nadie. La respuesta en la 12. A. La A, exacto. Estómago e intestino delgado. Vayamos a la 13. Vitamina liposoluble que se encuentra en vegetales de color amarillo y anaranjado, así como en los huevos y en lácteos. La deficiencia de esta vitamina provoca la aparición de infecciones en los tejidos epiteliales y engrosamiento y opacidad en la córnea, xeroftalmia. Nos referimos a la vitamina denominada. ¿Qué vitamina Retinol, será? retinol, ¿Cómo? ¿Qué vitamina? retinol. Retinol. Sí, retinol, recordémoslo por retina. Entonces está asociado a la vista. ¿Y acá qué te dice con la vista? Opacidad de la córnea, y la córnea es una parte de la vista. De hecho, la ausencia de retinol provoca esta enfermedad, la xeroftalmia. La 13, muy bien. La B. Veamos la 14. Acá por si acaso hay un error de edición. Acá te señala la C, ¿no? Pero no, es la B, retinol. Marquen bien. La 13, la B, retinol. No le hagan caso a la alternativa. La 14. El páncreas exocrino produce el jugo pancreático que es liberado en el intestino delgado aproximadamente. Se libera 1 litro cada día. El jugo pancreático contiene agua, enzimas digestivas y una sustancia que logra neutralizar el quimoácido en el intestino delgado, cambiando un pH ligeramente alcalino. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué clave es en la 14? Bicarbonato de sodio. Exacto, bicarbonato de sodio. El intestino delgado no requiere algo ácido, sino algo alcalino. Finalmente, la 15 son las piezas dentales encargadas de sujetar y desgarrar alimentos como la carne. Se caracterizan por ser las únicas con penetración prominente en el maxilar superior e inferior. Estos dientes son denominados, ¿cuáles son? Caninos. Exacto, caninos. Desgarrar la carne, caninos. Diente de carnívoros. Muy bien, de esa manera hemos finalizado con la clase de hoy. Recuerden, acá la 14 no le hagan caso a la alternativa. En la 14 es la B, bicarbonato de sodio, y en la 13 también es la B, retinol. ¿Ok? Finalizamos así la clase. Espero que haya quedado claro la mayor parte. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego a todos. Profesor, profesor.